Hola chicos, bienvenidos otra vez de nuevo a un nuevo vídeo en mi canal, Mi Andanzas por Noruega. Hoy vengo con un vídeo que creo que os puede resultar interesante a muchos de vosotros, que además me lo habéis pedido en los comentarios, ¿no? en mi canal. Hoy voy a tratar el tema de los coches eléctricos aquí en Noruega, ¿no? Cómo este país fue el pionero en el mundo en cuanto a implantación del coche eléctrico, cuáles fueron las medidas que se llevaron a cabo por parte de las autoridades para asentar el coche eléctrico como una opción real. Voy a daros algunos datos reales para que veáis que los coches eléctricos están completamente implantados en la sociedad de Noruega desde hace varios años. Y después también voy a cerrar también el tema o el vídeo de hoy con algunas críticas también que se vierten sobre la política de los coches eléctricos aquí en Noruega, ¿no? Bueno, espero que os guste el vídeo. Vamos allá, chicos. Bueno, pues acaban de salir los datos de 2020, de los coches que se vendieron en 2020. Y ha batido récords completamente porque es el primer año en el que se vendieron más coches eléctricos que coches no eléctricos aquí en Noruega, ¿no? El 54% de los coches que se vendieron, del total de coches vendidos, fueron eléctricos. Es un dato altísimo, ya venía siendo muy alto en los últimos años, pero este es el primer año en el que los coches eléctricos son mayoría, son más del 50%. O lo que es lo mismo, se vendieron un total de 76.800 coches eléctricos de un total de 141.000 coches vendidos. La progresión, como digo, ha sido increíble, porque en 2012 los coches eléctricos solamente suponían un 3% del total de los vendidos. En 2012 solamente había 10.000 coches eléctricos circulando por las carreteras en Noruega. Digo solamente porque es un número que era bastante alto para la época en comparación con otros países, pero es que hoy día en 2020, bueno, los datos de 2020 son 330.000 coches eléctricos los que hay circulando por las carreteras en este país. Otro dato muy curioso es que las autoridades de este país establecieron un objetivo de que para el año 2018 debería de haber 50.000 coches eléctricos circulando por las carreteras de este país. Se llegó a 50.000 coches eléctricos 3 años antes, en abril de 2015. Y un último dato que voy a dar antes de proseguir con este vídeo es que las autoridades de este país, de Noruega, ya han dicho que a partir de 2025 van a prohibir toda la venta de coches que no sean vehículos de cero emisiones. Es decir, solamente se permitirá a partir de 2025 la venta de coches eléctricos y de coches alimentados con hidrógeno. Bueno, esta rápida progresión, ¿no? Es decir, lo que ha pasado en los últimos 10 años aquí con los coches eléctricos en este país ha sido digno de estudio en muchos otros países, ¿no? ¿Por qué se ha avanzado tan rápido? ¿Cuáles han sido las claves, ¿no? ¿Cuáles han sido los éxitos, ¿no? que se han dado? Y, y aquí hay una política que se llama el Bilpolitikken, que es la política de los coches eléctricos, eh, que es una serie de decisiones que los gobiernos han ido tomando a medio, corto y largo plazo para ir alcanzando los objetivos que se iban proponiendo, ¿no? Siempre hubo desde un primer momento, ya desde la década de los 90, pero sobre todo a partir de los 2000 y especialmente a partir del 2010, unas metas muy claras de a dónde se quería llegar y a qué ritmo se quería llegar, ¿no? Y voy a comentar algunas de las medidas que se pusieron, de los incentivos que se dio a la población para que compraran coches eléctricos. Bueno, estas medidas que voy a decir entraron en vigor la mayoría pues a finales de los 2000, o sea, de la década del 2000, del 2007, 2008, 2009 y sobre todo especialmente en los primeros años de la década del 2010, ¿no? En el periodo 2010-2014, ¿no? Muchas de estas medidas, ¿no? Algunas se han ido quitando o se han ido adaptando y hay muchas otras que continúan, ¿no? Pero se puede decir que durante toda la década del 2010, desde 2010 hasta 2019, los coches eléctricos han estado exentos de pagar muchos de los impuestos que los coches normales tienen que pagar, ¿no? Por ejemplo, los coches aquí en este país, cuando compras un coche nuevo, tienes que pagar un IVA que es un 25% del valor, ¿no? O sea, un 25% es el IVA del coche. Los coches eléctricos no tienen IVA. Una persona compra un coche eléctrico y para hacerlo más competitivos en cuanto a precio, ya desde el 2000, me parece que fue desde 2001 que se implanta que los coches eléctricos no iban a tener IVA
hasta la fecha, o sea, 20 años más tarde, cuando compras un coche eléctrico todavía a día de hoy, no se paga ese 25%, ¿no? Eso es una gran medida que se llevó a cabo, un gran incentivo, como lo fue también que los coches eléctricos llevan muchos años y sigue todavía en la actualidad, están exentos de pagar el impuesto de circulación. Otra medida también es la de no pagar peajes. Estamos en un país en el que todas las carreteras son de peaje, las autopistas, las carreteras nacionales, las carreteras comarcales, todo el sistema de red de carreteras eh, está basado en peajes y los coches eléctricos durante muchos años no han pagado peajes. Ahora están empezando a pagar peajes, pero siguen pagando todavía peajes mucho más bajos que los coches que no son eléctricos. Más ventajas que los coches eléctricos han tenido y siguen teniendo, pues el aparcamiento gratis en muchísimas zonas de las grandes ciudades del país. Lo mismo ocurre con la carga de los coches. La recarga de las baterías es completamente gratuita en una gran cantidad de zonas de aparcamiento que tienen estación de recarga, que tienen puntos de recarga y no se paga nada. Y después también pues ha habido también otras ventajas, ¿no? Por ejemplo, vivimos en un país en el que hay mucha agua, hay muchos fiordos, hay muchos ríos y está muy establecido el transporte en los ferries, en los barcos, ¿no? Cuando vas de un sitio a otro, muchas veces de un pueblo a otro pueblo, tienes que montar el coche en un ferry, ¿no? En un barco que te cruce el fiordo, que te cruce el canal de agua, ¿no? Los coches eléctricos son exentos de pagar. Cuando una persona monta su coche eléctrico en un ferry para cruzar al otro lado, los coches eléctricos no pagan. También los coches eléctricos, por ejemplo, pueden utilizar los carriles bus y los carriles taxis. Aquí en este país es muy común, incluso en las autopistas, que haya siempre un carril para los autobuses y para los taxis, para el transporte público, ¿no? Para que no colapsen las carreteras, ¿no? Y los coches eléctricos van también por esos carriles. Decir también que las matrículas de los coches eléctricos tienen un símbolo especial, tienen unas letras especiales que las diferencian de los demás coches, ¿no? Empiezan por EL, electric, ¿no? Eléctrico, EL, pero se terminaron todos los números, después son 4 o 5 cifras, se terminaron todos esos números, entonces ya empezaron con otros, ¿no? Ahora es EV, Electric Vehicle, un coche eléctrico, y me parece que también EK, o sea, digamos que hay una distinción para los coches eléctricos. Esto hace que es mucho más fácil porque así cuando los coches eléctricos, por ejemplo, aparcan en un sitio que pueden aparcar gratis, pues es mucho más fácil para los controladores, para la gente que lo ve, saber si es un coche eléctrico o no. Depende de la matriculación, ya sabes si el coche es eléctrico o no. Y aparte de todos estos incentivos, lo que también se hizo muy bien para fomentar el uso del coche eléctrico es que el gobierno invirtió muchísimo dinero en estaciones de carga. Se implantaron en todo el país, en todo el país. Eh, y bueno, ahora mismo ya prácticamente no se construyen a la misma velocidad porque ya, como ya digo, ya hay muchas. Dicen que que puedes conducir un coche eléctrico en cualquier punto del país, incluso en el norte del país, que es donde menos población hay, ¿no? En la zona de Cabo Norte e incluso allí no vas a encontrar ningún tramo de carretera en Noruega donde tengas que conducir más de 25 kilómetros sin encontrarte con una estación de recarga, ¿no? Hoy día, a fecha de marzo de 2021, hay casi 3.000 estaciones de carga en todo el país, 2.980 me parece que son, y en cada estación de carga pues hay varios puntos, ¿no? En total hay casi 19.000 puntos concretos, ¿no? Enchufes, ¿no? Para coches, ¿no? Para que os hagáis una idea, en España, el país en el que yo procedo, que ha habido un boom del coche eléctrico posterior, eh, pero sí que es cierto que ha habido un boom bastante alto también en los últimos años, hay 20.000 puntos de carga a día de hoy, 20.000. Aquí en Noruega hay 19.000, un país que es 10 veces más pequeño en población que España, ¿no? Son 5 millones aquí por 47 o 48 millones que hay en España, ¿no? A mí sin duda fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando me vine para Noruega, sin duda. Yo recuerdo que yo llegué aquí en 2011. En aquella época todavía no había tantos coches eléctricos, ya había algunos y había muchos Toyota Prius bueno, los modelos de la época, ¿no? Pero ya después, posteriormente, sobre todo a partir de 2012, 2000, principios de 2013 creo que fue, cuando llega el Tesla, el modelo S, un coche que, bueno, que aquí lo veis en la fotografía, un coche muy bonito, muy innovador,
un coche que ya era un coche eléctrico grande, con un maletero relativamente grande y sobre todo con una autonomía muy alta, ¿no? Y este coche de verdad cuando entra aquí en Noruega pues arrasa. Arrasa, en el año 2013 se venden muchísimas unidades. Pasa a ser, este país pasa a ser el principal cliente de Tesla en el mundo. Durante 2013 y durante los años siguientes, 2014, 2015, hay 2 o 3 años que Tesla vende más coches eléctricos aquí en Noruega que en ningún otro país del mundo. Y después sí que es cierto que Estados Unidos empieza también a comprar muchos coches Tesla, ¿no? Los consumidores americanos. Pero aún así, aunque Estados Unidos supera el número de Teslas vendidos a Noruega, no, por supuesto no lo hace en comparación con la población del país, ¿no? Este país sigue siendo el mayor cliente de Tesla per cápita, ¿no? Teniendo en cuenta la población que hay aquí, ¿no? Ya después de los últimos años, pues la llegada del Nissan Leaf también le consolida como el coche más vendido aquí. Y después llega, sobre todo cuando llega el Tesla Modelo 3, que es un coche más asequible de precio, pues pasa a ser también el coche más vendido. Y en el año 2000, me parece que fue 2019 y 2020, el Modelo 3 ha sido el más vendido de todos los coches eléctricos, ¿no? Hay también otra razón que no he dicho, que no he contado antes, pero una de las razones por la cual los coches eléctricos se venden también aquí en Noruega es por el poder adquisitivo también que tenemos aquí, ¿no? Es decir, por los sueldos que hay aquí, ¿no? El Tesla Modelo S, que ya os he mencionado, es un coche que es muy atractivo cuando sale. La razón por la que es muy atractivo es porque es un coche familiar, ya no es el típico coche eléctrico pequeño de ciudad, sino que es un coche que te permite montar a la familia entera, tienes un gran equipaje y sobre todo tienes muchos kilómetros que puedes hacer, ¿no? Sin tener que cargar. Ese coche se vende muy bien aquí en Noruega porque aunque es un coche muy caro, el precio es internacional, es decir, es un coche, para los entendidos en coches eléctricos, sabéis que los Teslas tienen un precio fijo y ese precio fijo, o por lo menos hasta hace muy poco era así, yo creo que sigue siendo así, ese precio fijo es el que aplica pues, en todo el mundo. Y en aquella época, cuando el modelo S se vende, pues el coche cuesta como unos 70.000, 80.000, incluso 100.000 euros, depende de los accesorios. Eh, pero lo que está claro es que con los sueldos que tenemos aquí, pues aunque es un coche caro, pues es un coche menos caro de lo que es en otros países, ¿no? Entonces hay más gente que lo puede comprar también, ¿no? Eso es una gran ventaja, ¿no? Bueno, y ahora por último, pues os quiero también comentar un poco las críticas que ha suscitado todo esto de la política de los coches eléctricos, ¿no? En los últimos años aquí en Noruega, ¿no? Bueno, hay sobre todo una crítica también al modelo que está basada en 3 puntos, ¿no? Y los voy a explicar ahora. Una de las críticas es que mucha gente aquí en Noruega dice que esto de pagar menos impuestos por tener un coche eléctrico durante muchos años no se entendía, porque la mayoría de los coches eléctricos que se vendían era el Tesla Modelo S, que era un coche que costaba entre 70 y 100.000 o 110.000 euros, ¿no? Era un coche que aunque se vendía muy bien aquí, obviamente solamente las familias de clase media alta y alta podían comprarlo. Entonces no se entendía que hubiera tantas exenciones de impuestos a las clases altas. El Tesla Modelo S, como digo, era un coche familiar, pero era un coche caro. Por la razón por la que otros coches no se vendían a la misma velocidad que el Tesla era porque tenían otros impedimentos, ¿no? Eran coches más pequeños, de ciudad, con menos maletero, con menos kilómetros de autonomía, y eso hacía que una familia con ingresos menores decidiera no comprar un coche eléctrico porque tenía muchos impedimentos. No lo podías llevar con tu familia cuando ibas de viaje, no podías ir a tu segunda residencia a lo mejor o a visitar a un familiar a una ciudad diferente porque el coche se te podía quedar tirado, ¿no? En aquella época, en 2012-2013, no había tantas estaciones de carga, ¿no? Entonces la gente no entendía, ¿no? Que a las familias más altas que podían comprar Teslas, que eran los coches más adaptados a una vida familiar, si tenían dinero para comprar un coche tan caro, no tenían por qué tener tantas exenciones de impuestos, ¿no? Después ha habido también otra crítica vertida hacia el gobierno, ¿no? A ver, el gobierno está claro que hizo esta política de coches eléctricos, ¿no? También un poco para lavar la imagen del país, es decir, a Noruega se la relaciona mucho con la exportación de petróleo
y tiene muchos detractores, muchos críticos, tanto dentro del país como fuera, ¿no? Por el modelo económico que tiene, que está basado pues, en la exportación de petróleo y en las emisiones de CO2, ¿no? Que se derivan de ese petróleo, ¿no? Entonces, cuando el gobierno decide, digamos, bueno, dar un impulso a los coches eléctricos, pues es una manera, ¿no? De vender al mundo, bueno, de contrarrestar, ¿no? Digamos, de alguna manera esa imagen negativa y de poder vender que también, pues bueno, que también se están haciendo cosas muy bien, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? Desde un punto de vista del medio ambiente, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Lo que sí es cierto que después el gobierno ha dicho muchas veces, y esto ha sido muy criticado, ha dicho muchas veces que, bueno, que los coches eléctricos no emiten CO2 durante la conducción, pero también lo que después ha dicho muchas veces el gobierno es que encima es la electricidad que se utiliza para la carga de las baterías de los coches eléctricos es electricidad limpia, porque viene de la energía hidroeléctrica, que es renovable. Esa afirmación no es cierta. La energía que consumimos nosotros aquí en las casas, la electricidad que se consume en las casas, no es renovable, no es hidroeléctrica. Ese es un mito que hay aquí, que las autoridades les gusta mucho decir, y es muy criticado según los medios, ¿no? Y bueno, los medios más expertos, ¿no? Porque no es verdad. Es decir, aquí hay mucha hidroeléctrica, es cierto. Algún día haré algún vídeo sobre esto, pero la producción hidroeléctrica aquí en Noruega se vende, es decir, se vierte al mercado energético europeo, a la red europea. De tal manera que cuando yo enciendo aquí una lámpara o cargo el móvil, la electricidad que a mí me llega es la misma que me llegaría si estuviera en España o en Italia o en Francia. Es decir, es un mercado común, un mercado eléctrico europeo, como ya digo. Por tanto, no es cierto que cuando yo enchufe esté consumiendo exclusivamente energía limpia de aquí de Noruega, que proviene de la hidráulica. No es cierto. La razón por la que Noruega decidió hace años ser parte del mercado común europeo es porque hay una dependencia. Si bien es cierto que aquí en Noruega se produce muchísima energía hidráulica, mucha más de la que se consume durante un año, es decir, la producción anual es mayor que el consumo, pero es durante un tiempo muy corto, es decir, es cuando hay mucha agua, que es en primavera y en verano. En invierno, por las temperaturas, el agua se congela, las cascadas se congelan, no hay producción eléctrica. Por tanto, hay un déficit muy grande y por eso somos parte del mercado europeo, porque en invierno no tenemos producción y necesitamos de las energías que se producen en otras partes del continente. Entonces, visto desde un punto de vista anual, es cierto, tenemos un superávit, producimos más de lo que consumimos, eh, pero se exporta, se vierte al mercado común, de tal manera que el país genera muchos ingresos, ¿no? Vende su producción energética, genera ingresos, pero no podemos hablar, como las autoridades hacen entonces, de que la carga de las baterías de los coches eléctricos se produce o que para la carga se utiliza energía limpia, porque no es verdad. Ya después también, pues el último punto de crítica, ¿no? Es que hay mucha gente, ¿no? Muchos medios especializados que dicen que el gobierno financia un sistema o una política de coches eléctricos con el dinero del petróleo. Es decir, todas las exenciones de impuestos que tienen los coches eléctricos le cuestan mucho dinero al Estado, es decir, es dinero que el Estado deja de recaudar. Cuando los compradores no pagan IVA por coches nuevos, cuando los compradores no pagan peajes por conducir esos coches, cuando no se paga el impuesto de circulación, es decir, hay mucho dinero, cuando no se pagan los ferries, por ejemplo, cuando no se paga por aparcar en las ciudades o por cargar gratis en las estaciones de carga, es mucho dinero que el Estado deja de ingresar o es mucho dinero que el Estado tiene que poner para compensar esas pérdidas, ¿no? ¿De dónde vienen ese dinero que tiene que poner el Estado? Pues viene de las ganancias que tiene el Estado por la exportación de petróleo y de gas natural. Es decir, esta política de coches eléctricos se puede financiar aquí en Noruega por todo el superávit de dinero, por todo el exceso de dinero que tiene el país como consecuencia de la venta de petróleo, ¿no? Y de gas natural. En otros países sería muy difícil que un sistema con tantos incentivos y tan lucrativo para el comprador
pudiera funcionar. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en 2019 el Estado tuvo que poner 1.300 millones de euros, o directamente dejó de ingresar 1.300 millones de euros eh, por, por el tema de los coches eléctricos, ¿no? Por la venta de coches eléctricos en el mercado. Esos 1.300 millones de euros, el Estado, digamos, los compensa eh, con el dinero que le llega con la venta, ¿no? Con las ganancias que este país tiene de la venta de petróleo, ¿no? Por tanto, no deja de ser bueno, pues un tema un poco controvertido, ¿no? Es decir, estamos financiando algo que es bueno, es decir, la política de coches eléctricos con muchos incentivos, pero se financia, digamos, con el dinero de la exportación de crudo a otros países, ¿no? Por tanto, es un tema también controvertido, ¿no? Bueno, chicos, pues nada, esto es lo que os quería comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. He sacado un poco de datos de internet, un poco de, bueno, de lo que yo he vivido, un poco de las críticas que se divierten también, que son muy conocidas. Pero en general yo creo que para todo turista que haya estado aquí en Noruega, pues seguramente os ha llamado a lo mejor un poco la atención, pues la gran cantidad de coches eléctricos, la gran cantidad de estaciones de carga, la gran cantidad de Teslas que hay. Y si hubierais venido hace unos años, seguramente todavía más, ¿no? Porque había menos todavía en otros países, ¿no? Bueno, pues esto era lo que quería comentaros, chicos. Si os ha gustado este vídeo, le dais un like. Si os gustan este tipo de vídeos, me lo hacéis saber. Os suscribís al canal, por supuesto, si os gusta. Y nos vemos por aquí. Chao, chao.